Bienvenidos a Nerdopolitan, querido público. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestro programa a Camilo Collazos, un amigo aquí radicado en Los Ángeles, cineasta graduado de el American Film Institute, o conocido como el AFI. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Antonio? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por venir y queríamos como hablar un poco de tu carrera cinematográfica, qué te llevó a estudiar cine. ¿Cuál fue el momento en que dijiste, voy a estudiar cine, quiero hacer, qué te inspiró a estudiar cine? Bueno, yo creo que el cine dentro de mi vida siempre, de alguna manera, así no lo sintiese, estaba presente. Desde niño tuve dos tíos, uno político y otra tía hermana de mi madre, que tenían o tienen la costumbre, una de ellas, mi tía, que todavía tengo relación con ella, de siempre ver cine, cine del mundo y a través del cine conocer, ¿no? El tío político, que fue una vez esposo de una tía mía, era apasionado por el cine de género. Entonces veía mucho cine y me alimentaba de ese cine cuando yo lo visitaba de cierta manera. Así fuera niño y a veces no comprendiera de pronto el tesoro de la Sierra Madre cuando él se lo veía, pues algo quedaba, ¿no? Y después más adelante uno empezaba a cogerle cierto aprecio a la cosa. Por allá a la edad de 12, 13 yo ya más o menos tenía criterio para elegir las películas que a mí me gustaban y creo que eso es chévere o dice mucho en una persona adolescente que le empieza a gustar el cine y pueda tener esa concepción de saber qué quiere ver o por qué va y paga por una boleta para verse una película, ¿no? O sea, que tu tío te inculcó un poco ese amor por el cine de John Huston, por ejemplo, el Tesoro de Sierra Madre. Sí, diría mi tío y mi tía. Él en ese momento sí veía películas de género como esa o Érase una vez en América de Sergio Leone, recuerdo mucho, esa es una que recuerdo bastante, que él llegó, le gustaba y la veía. Entonces eso, de ahí había un sinnúmero de ideas que te empezaban a trabajar la cabeza, ¿no? De pronto de cómo hicieron esta escena, me causaba mucha curiosidad la escena donde hacen un atraco en Érase una vez en América, donde hacen un atraco para robarse unas joyas, unos diamantes, y a una persona le meten un tiro en el ojo. Entonces yo era pequeño, digamos, no pronto la película más apropiada, pero me causaba curiosidad de toda esa escena, como armaron el bloqueo, del trabajo con actores, los movimientos, sería interesante. ¿Cuántos años tenías cuando viste esa película? Yo diría que unos 9, 8. ¿9 años? Claro, entonces te impactó que Sí. recibiera un disparo en el ojo. Y siempre me pregunté cómo lo hacen. De pronto la estructura del cine colombiano en ese entonces era nula y pues no era fácil yo querer ir a visitar un set o conocer a alguien que me pudiese llevar a un set a ver cómo trabajaba en cine. Entonces siempre me quedé con la curiosidad. Después, más adelante, esto es inconscientemente, ¿no? Yo nunca decía, sí, voy a ser ese cineasta o me voy a volver cineasta. Después, más adelante, yo diría que cuando tenía 14 años, en mi adolescencia, así, a veces en el colegio nos dejaban ejercicios donde quedaba que filmar con estas cámaras, donde uno le metía el cassette de VH o el cassette pequeñito, ¿no? De los video 8. Sí. O mini DV. No, mini DV, yo diría. Y Sí. yo me acuerdo, hicimos varios ejercicios para clases en inglés u otras asignaturas. Tu formación en el American Film Institute, en la maestría que hiciste, es algo ya que es como a nivel, a muy alto nivel. O sea, el American Film Institute es un instituto muy prestigioso y me gustaría saber de pronto qué diferencias te han contado, por ejemplo, que hay entre el American Film Institute y otras escuelas de cine. Bueno, una ventaja de estar en el American Film Institute, pienso yo, que marcaría la diferencia sobre otras universidades o instituciones que yo conozca en este país, pronto otras en el mundo, pero no las conozco como las que hay acá, diría yo, es que trabaja como un conservatorio. En Europa también hay más conservatorios de cine. ¿Qué ventaja tiene trabajar sobre un conservatorio o en un conservatorio? Que vas a
recibir clases de teoría de tu especialidad. Por ejemplo, en mi caso yo elegí dirección de cine. Entonces iba a haber clases orientadas con un grupo de directores para directores, pero también unas clases generales donde nos iban a orientar como cineastas, porque el cine es una colaboración. Entonces te empapabas mucho de otras áreas sin desconcentrarte en el enfoque que tenía tu rama o que tiene tu rama. Entonces, esa es una ventaja. La otra ventaja es la colaboración. En el American Film Institute colaboras con otros cineastas de otras ramas, como con el director de fotografía, el escritor, el editor, el productor de arte, y te unes y haces ejercicios de laboratorio de cine en práctica con un simulacro de la industria de aquí de Hollywood. Entonces eso te ayuda a formar con disciplina en cuanto a la experiencia que empiezas a adquirir para poder llegar afuera y trabajar como debe ser en un set, sin saltarse los procesos antes de filmar, teniendo en cuenta que la seguridad de tu crew y de toda la película, y esa integridad va primero antes que nada. Entonces creo que es muy importante porque ese tipo de escuela no solo te está formando narrativamente, sino también te está brindando la oportunidad de ya empezar a tener experiencia. Aparte, la gente que vas a conocer es muy enriquecedora, distintísimos todos, con formas de ver la vida, pues, digamos que de aquí a Pekín, ¿sí me entiendes? Hay mundos y universos que ni te imaginas, y entonces creo que esa diversidad cultural también que encuentras dentro de un conservatorio, porque es pequeño, realmente no son clases muy grandes, te da experiencia de vida, y creo que el cine es eso, ¿no? Tener experiencia de vida, rodearte de gente que te aporte, con la cual aprendas y trasciendas. ¿Y qué otra ventaja? No sé si me estoy desviando, pues, No, está bien. sobre otras universidades. El profesorado que vas a tener es un profesorado con experiencia, muy selecto, que ha trabajado en tanto televisión como en cine y han sido muy reconocidos. Entonces los consejos y la guianza que estás recibiendo vas a aplicarlo en tus ejercicios, vas a saber si te funciona o no, o si vos descubrís un método que funciona para ti, está bien y es válido, pero desde el conocimiento estás empezando a explorar y practicando para hacerte mejor en el área. Entonces son ventajas que no encuentras en otras escuelas de cine donde se dedica más a la teoría y poco a la práctica. ¿Has hecho alguna vez como un conteo de las lecciones más importantes que hayas aprendido en el AFI? O que digamos, de pronto este profesor me enseñó esto y es súper valioso, este otro me enseñó esto, o sea, como que de pronto digamos, 5 lecciones, no sé si sean muchas, 5 o bueno, dame 3 aunque sea. Antes que nada, la seguridad, primero, en un set, es eso vital allá y vital para mí, para cualquier persona en cualquier profesión que hagas. Entonces esa es la número 1. Estar seguros de que todo esté bien, que todo el mundo esté bien y que no se vaya a arriesgar ninguna vida. Esa creo que es la fundamental. Segundo, la colaboración. Tú no eres nada como un director solo. Todos debemos trabajar alrededor de la película y la historia que se está narrando y hacer que todo lo que los esfuerzos y todo el trabajo y esa energía sea llevada solo hacia el producto final, que es la historia que se está contando narrativamente. Después, creo yo, técnicamente, pues vienen muchas enseñanzas, muchos profesores. Recuerdo mucho, digamos, teníamos un profesor de apellido Mandel que siempre nos corregía mucho o nos hacía mirar mucho el contexto que estábamos tratando, cual fuese la historia. Entonces, nos pedía mucho ser claros con lo que mostramos. Si estamos en un edificio, mostrar el máster, que es un edificio, y después el interior del edificio. Nos hacía mucho énfasis en los stakes de los personajes. La importancia que siempre en la vida de un personaje hayan obstáculos, esté tratando de superar obstáculos para recrear el drama, y los stakes sean siempre stakes donde casi que las situaciones sean de vida o muerte o vayan a tener repercusiones grandes en la vida del personaje. Digamos, perdió su empleo y tiene que responder por su familia, no hay dinero, ¿cómo va a hacer para llegar a encontrar otra vez dinero? O sexualmente,
Los seres humanos nos movemos por el amor siempre y entonces cuando metemos stakes que tienen que ver con dinero, se mueven con la economía o se mueven con la sexualidad, pues la audiencia va a estar interesada. Entonces es una de las enseñanzas que recuerdo que donde constantemente nos daba tips de póngale en pilas a esto, si esto está funcionando o no. También siempre en la colaboración de los actores nos hacía mucho énfasis en dejar que el actor nos muestre cómo haría la escena primero y después nosotros hacer ajustes o en colaboración con él encontrar el camino, pero siempre estar muy abiertos a observar y después ejecutar, a pesar de que ya podamos tener un plan y más o menos sepamos qué queremos. Es importantísimo en la colaboración ver qué nos traen los actores, porque los actores son como una esponja, absorben todo y quizá la manera de ellos es mucho más ingeniosa que la que tú habías planeado como director. Entonces siempre dejar que el actor te muestre muchas cosas y de ahí empezar a bloquear tu escena, de empezar a trabajar y descubrir también con el actor. Era importantísimo para ellos en la parte narrativa. Bueno, y hablando un poco de lo que pasó cuando estabas en el colegio y ahora que terminaste en el AFI, ¿hay algún tema tabú que ellos digan, no hablen de eso? ¿Hay alguna cosa que digan, no toquen esos temas porque te complicas o alguna razón por la que te vayan a echar? ¿En dónde? Del AFI. por tratar un set con irresponsabilidad, por no asegurarte que todo el mundo esté bien y que lo que vayan a hacer en el trabajo de campo esté bajo los estándares y cánones de seguridad de la industria. Okay. Eso para ellos no tiene perdón ni reparación, porque estás poniendo vidas en riesgo. Claro. De ahí van adelante, todas las historias que tú quieras tratar con pasión y sientas que las debes contar, te apoyan. No te van a negar ni te van a cerrar las puertas. Creo que, por el contrario, eso también es una de las enseñanzas de ellos. Tratan mucho de que tú como cineasta encuentres tu voz y esa voz sea la que te va a definir el proyecto de vida en tu carrera. ¿Y lograste encontrar tu voz, digamos? ¿Ya la tenías antes o cuando llegaste allá la encontraste? Siento que muchas cosas pueden estar definidas y es un proceso de descubrimiento personal que nunca termina. Pero sí encuentras por lo menos las razones por las cuales lo haces y por qué lo haces y si te gusta o no y por qué vas allá. Entonces siento que sí encuentras una respuesta contundente de quién eres y te vas descubriendo y sigues descubriéndote y en ese proceso de transformación. Entonces ya más o menos entiendes qué tipo de cine haces, cómo son tus personajes, por qué se comportan de esta manera, porque siempre son ligados a la persona, a uno como persona. Entonces ellos sí hacen ese énfasis en que el lado personal de uno aflore y salga y no lo tengamos por allá escondido, y que el cine entre más personal, creo que más impresión causa. Y bueno, y has tenido muchos profesores que son incluso mundialmente reconocidos. ¿Y cuál ha sido como el profesor que de pronto más tuvo influencia en lo que eres ahora, pues? Bueno, eso es difícil, porque de todo escoges un poco que llega a servir, ¿no? Haces como una cajita y ahí es, bueno, esto me sirvió o empiezas a tejer. Entonces coges algo, un hilo de acá, otro de allá y las agujas de y empiezas a formar tu propia marioneta de conocimiento, digamos así. Sí. Pues tenemos tiempo para hablar de pronto de distintas enseñanzas. Tuvimos clase con Asghar Farhadi en el segundo año. ¿Quién es él? Asghar Farhadi es el director iraní, ganador 2 veces del Oscar, que de hecho no pudo entrar a ganar a recibir su segundo Oscar por el ban que habían puesto en Estados Unidos contra Irán. Al Muslim ban. Sí. El de Trump. Ajá. ¿Y ese era su tercero o su segundo? Segundo Oscar. Ha ganado 2 Oscars. ¿Fue el de Los Niños del Cielo? ¿O no. Él hizo La Separación, es una de las películas más famosas que él tiene. No he visto. No sé si la has visto. Y que de hecho es la película que más me gusta a mí de él. Y bueno, tuvimos la oportunidad, que creo que fue grandioso, con esfuerzos del conservatorio y mucha voluntad de él,
de ser guiados y orientados durante más o menos un mes o 2 meses en una clase con él todos los días. Lo veíamos casi todo el día. Y curiosamente, uno de los ejercicios de él para uno encontrar los métodos de, de tu voz, de tu cine, de tus arraigos, es filmarte en la vida en lo que haces diario. Entonces allí vas a encontrar las acciones, qué haces, por qué lo haces o por qué no lo haces, y después lo pones en un programa de edición, lo pegas o depende cómo lo hayas filmado, pues tratas de ver la manera de cómo editas las grabaciones, los dailies de eso, y te dan una historia. Okay. Entonces esa historia tiene que ver mucho con quién eres, y así trabaja él para encontrar sus películas, sus temáticas, ¿no? Y le ha funcionado, me pareció curiosa. También me pareció curioso la manera como trabaja con los actores. Es totalmente una persona que hace hasta lo imposible por salirse con lo que él quiere dentro del performance del actor. A veces hasta ejercicios para que agudicen un poco más la voz, si la quiere más aguda. O sea, tiene todo muy controlado. Lo que pude valorar dentro de sus clases. Una persona muy centrada y muy calmada, y creo que es un gran ejemplo para futuros cineastas y la sociedad ante todo, muy humano. De ahí para allá pues había profesorado en el conservatorio que trabajó en Los Sopranos, otros que trabajaron en cine clásico pues estadounidense y estaban orientando. Sería difícil decirte este es mi preferido, sino que te cuento pues lo de Asghar Farhadi, porque es una persona pues muy es reconocida mundialmente, y él te guiaba, te mostraba, como te daba ejemplos de cómo dirigir un actor. Bueno, lo conversábamos en las clases, no tanto que nos diga esta es la manera, pero hablaba de su experiencia como todo el profesorado. Cuando de pronto salías a rodar laboratorios, sí había al principio, cuando en el primer año haces 3 ciclos, esos son los laboratorios de 10 a 20 minutos narrativamente, y sí tenía supervisores de set que llegaban, y con estos supervisores encontrabas cierta orientación si hacías algo mal, pero ellos te dejaban trabajar, y después cuando te ibas a tu departamento en tus clases, analizaban los dailies de tus cortometrajes, con los que hayas tenido problemas. Sí. Teníamos una clase con un profesor que se llama Rob Spera, que era súper pragmático y te ayudaba a concientizarte o a encontrar el por qué cometías errores. Muchas veces y generalmente sucedía que el error no era ni del actor ni tuyo, sino que el error venía porque de pronto el guión no estaba trabajando o funcionando bien. Entonces encontrar ese problema temprano es súper importante, o cuando estás filmando, porque ya sabes que no es un problema que puedes solucionar en el set ya, y es preferible moverse con la siguiente escena y después tratar de solucionar ese problema que requiere un poco más de tiempo. Por ejemplo, un error que pueda haber en el guión que cause problemas en el rodaje, ¿tienes algún ejemplo de eso? Sí, cuando no hay fricción entre dos personajes, entonces no puedes crear drama. Ah, ok. Eso es un error donde entonces... O sea, en la escena. La escena está plana. Entonces uno tiene que, como escena por escena, revisar que esté pasando algo, ¿no? Sí, todas las escenas tienen un comienzo, un nudo y un desenlace, y tienes que saber qué objetivos tiene el personaje que está buscando algo, que generalmente es el personaje que lleva el punto de vista, qué se interpone en medio de este personaje y qué sucede con la otra persona si se trata de otra persona que está con él, o el otro personaje, ¿por qué no lo está dejando? ¿Qué está sucediendo? Hay fricción. El drama ocurre generalmente cuando hay fricción. Y sí, cómo se desenvuelve después el personaje alrededor del objetivo que estaba tratando de lograr. Sí. Entonces, como revisar muy bien esos puntos. Claro, obviamente cuando se escribe en un guión hay cositas que se pueden llegar a complicar. Entonces, revisar por qué no funcionó, qué pasó ahí. Generalmente son problemas de guión, no va a ser un problema del actor o un problema pues técnico. Creo que va por ahí, por la estructura narrativa, los errores que se presentan. Bueno, y digamos que ahora estás dedicado un poco a la escritura. ¿Hay algún profesor de guión que te haya también marcado en tu curso, en tu maestría?
Bueno, mira que curiosamente, eh, una de las cosas, ahora me recuerdo también, que generaba el conservatorio era que el director empezara a escribir, cogiera un lápiz o cogiera una máquina de escribir o el computador y empezara a trabajar el guión. Pero no te presionaban ni te invitaban a que esa era la única manera y debería ser así. Más si sentías mucho la voz de tus profesores diciéndote escriban, escriban, escriban. La única manera en la cual hoy en día en la industria van a ser diferentes es si escriben. Y teníamos un departamento de escritores que trabajaba con nosotros. Para mí era como que hablaran en chino, me costó un poco adaptar todas las enseñanzas que te podían dar con respecto a la estructura y el manejo que le debes dar a un formato de guión cuando escribes. Pero más sin embargo hice el ejercicio. Tuve un problema con un guión en un ejercicio en mi ciclo número 2. No resultó, no me fue bien, pero porque yo quería realmente empaparme del proceso del guión. Eso me sirvió mucho para después mejorar. Y fuimos la última clase que tuvo un profesor que era como de esa generación del conservatorio donde pues le enseñó, digamos que le enseñó a bastantes alumnos que ahora están trabajando y que han hecho algo con sus carreras. Entonces fuimos, digamos que privilegiados en ese sentido y nos enseñó un ejercicio. El ejercicio consta de contar historias muy personales tuyas alrededor de ciertas situaciones de la vida que te puedan generar terror, felicidad, inconformidad, vergüenza, rabia. La única regla era que esta historia no debería ser contada bajo ninguna influencia del alcohol o sustancia que alterara tu cerebro químicamente. Entonces, dicha esta regla, tú entrabas retrospectivamente a analizar qué situaciones en la vida te habían marcado y que te acordabas de cierta manera, escribir esas historietas en unos index cards. Sí. Y entonces después, cuando tuvieras 10 o 15 de esas, o si lograbas hacer 25 mejor, te das cuenta que los personajes tienen tendencias a ser similares en cierta forma, que si digamos vamos a hablar de un personaje, no me gusta esta palabra antagonista porque creo que los personajes simplemente son lo que son y no piensan que hacen el mal, pero digamos que si surgían antagonistas, por así decirlo, eran similares o esos antagonistas reunían cualidades parecidas a los de las otras historias, ¿ya? Entonces eso hablaba ya mucho de quién eras tú, cuál era tu voz, de pronto qué te marcaba en la vida, qué situaciones te marcaron y por eso sentías por estos momentos y te recuerdas hoy en día de ellos. Entonces era un ejercicio muy chévere porque con 25 historietas, así fueran diferentes de estas, tienes un largometraje al final que surge desde tu voz. Es interesante ese ejercicio, pero me gustaría aclarar un poco porque entonces tú, o sea, cuentas tus historias personales de cosas que te han marcado. Un ejemplo, yo sin influencia del alcohol o de qué era el otro. De alguna sustancia que químicamente. Sustancia. Y son tus historias reales. O sea, las escribes en un index card. Sí. Las ordenas por alguna secuencia particular o solamente las pones ahí. No, las escribes. ¿Se las cuentas a alguien o solamente las escribes? Las escribes en un index card. Si quieres, estás en un grupo de escritura, las compartes. Si pueden. ¿Otra persona las lee o...? Sí, si te sientes cómodo. Ya. Y te sirve después para, bueno, si las empiezas a dar un orden y una estructura y un señalamiento, o te puede surgir una película con todas ellas, o cada una puede ser la temática de una historia. Pero surge, el punto de partida es tu voz y tu situación personal. Entonces es muy enriquecedor porque estás hablando desde el jardín de tu conocimiento y no desde el jardín del vecino o de otra persona, sino desde cosas que te han pasado. Y eso es importante. Eso es una exploración. Y eso te ayuda a después contar historias de ficción también. No, obvio. Es que eso es solo el cimiento
de lo que de pronto una película tuya se va a tratar o la tema o te surgió alrededor de todas estas una historia. Sí. Y entonces ya después pues sí, hay ficción agregado. Pero yo diría que la raíz o la tierra donde echaste agua y plantaste algo Sí. viene desde un lado personal. Entonces es tu voz. Se vuelve tuyo y sucede algo muy importante que tiene que pasar, creo yo, para todos los proyectos, con todos los realizadores. Y es, hay que hacer tu proyecto personal. Si no lo escribiste tú, buscar la manera de que sea personal, de quererlo, porque si no es imposible tratarlo, creo yo. Eso está bueno para un escritor o un director que esté bloqueado, que busque en su interior ahí como qué historias le han marcado para empezar a contarla de pronto, ¿no? ¿Tú recurres a eso cuando estás escribiendo? Sí, trato. Ok. Siempre, o sea, la historia que empecé a hacer en el conservatorio como escritor, que es mi primer largometraje, que lo acabo de terminar, de escribir. O sea, ya terminaste un guión de largo. Surgió de esa clase también, de ese laboratorio. Bueno. Fue una de las historias de terror que yo puse en el grupo para que se leyeran ¿Y de terror? Sí, es de terror, pero terminó siendo un thriller con comedia negra, pero es de terror, viene desde una historia de terror o de horror, de miedo, ¿no? Bueno, esa parte me gustaría retomar un poco el ejercicio porque me parece muy, muy interesante y hasta de pronto lo empleé yo también. Entonces, cuando haces el index card, ¿haces uno de cada género? O sea, ¿haces uno de comedia? ¿Haces uno de terror? No lo tomes como géneros, tómalos como... Yo te hablé más vale de ciertos sentimientos que te provocaron esos momentos, ¿no? Ok. Rabia, terror, felicidad, tristeza, vergüenza. Hago una lista de sentimientos. De esos que te dije. Y alrededor de esos sentimientos son las historias. Okay. Una historia de vergüenza. Un día un ejemplo, pues te lo voy a dar. No, salí con mi mamá, tenía 5 años, tenía ganas de orinar y no dije, y estábamos en un almacén de donde las mujeres se ponen medias veladas, y era un almacén de ese tipo, y no pude aguantar y me oriné delante de muchas mujeres, mojé mis pantalones. Un ejemplo. Una historia, sí me entiendes, de vergüenza. Entonces, ya ahí ya puedes tener una anécdota para una película o tratar algo. Otra, un día que te quedaste encerrado en un closet y nadie te podía sacar y les tocaba llamar a los bomberos para que te sacaran, no sé. Estoy inventando, pero ese tipo de historias así pequeñitas las vas uniendo y dice mucho de tu voz. Está chévere ese ejercicio, me parece interesante. Entonces, ahorita lo voy a emplear después del podcast. Me siento a escribir un poco de eso. Bueno, ¿y cuál es tu género favorito? Ya que estamos hablando de géneros y de... O sea, ¿este ejercicio le sirve a todos los géneros? A todas las historias. Todas las historias. Género, no tengo un género favorito porque creo que después de que haya un buen tratamiento en una historia te vas a olvidar hasta incluso del género. Simplemente quieres verlo y disfrutarlo o quedas con la intriga de saber qué va a suceder, y creo que eso pasa a ser secundario. O sea, tú escribes y decides el género después. O digamos que ya sabiendo como una sinopsis Creo que, o una escaleta, ya sabes para dónde va. A mí no me gusta marcar los finales porque creo que pierdes la opción de descubrir con tus personajes y escribes para un final y no para la historia. Entonces, en el cine de hoy creo que hay espacio para todo. Una película con suspenso puede traer comedia consigo. Entonces no me niego a que esas cosas puedan suceder en el papel y después ser trasladadas narrativamente. Simplemente si creo que hay una idea o una situación que me pueda obsequiar un largometraje, trato de darle un tratamiento fiel con base en la génesis del proyecto. Ya después empiezo a sentir, sí, bueno, esto, mira que me estoy riendo mucho, esto puede tener, esto es cómico, esto no, y lo voy moldeando a través de ese ejercicio, pero no digo como tal, si voy comedia total, porque creo que también entonces te empiezas a escribir para el género y no para el desarrollo de los personajes. De los personajes y de la historia. Entonces, creo que eso
son cerezas que después le adhieres al pastel, pero primero tienes que concentrarte como en su sabor, en su riqueza, en otras cosas que te van a dar la estructura y la forma, ¿no? O sea, es más importante que... ¿Te parece más importante definir los personajes primero? Para que ellos mismos, Hasta cierta medida, sí. para que ellos mismos decidan qué van a hacer. Hasta cierta medida. Saber quiénes son, de dónde vienen, sí. Pero después creo que empiezas a explorar con ellos en la escritura. ¿Qué es eso del cuando mencionas que hemos hablado en el pasado, el punto incidental, cuando empieza como la historia? O sea, ¿por qué eso es importante? Porque no hay retorno. Porque no puedes devolverte Es como cuando dices, yo desearía devolver el tiempo y no haber hecho eso. Pero ¿sí está bien decir el punto incidental? El incidente causal o el punto de no retorno, sí, está bien. ¿Y Otras personas lo llaman inglés, distinto. en inglés cómo se dice? Inciting incident. The inciting incident. Sí. Entonces es cuando un personaje, digamos, está en su vida, viviendo su vida, y hay algo que ya ahí se transforma. Sí, puede ser una situación, puede ser un terremoto, pero cambia su vida de una manera drástica y lo lleva a entrar en una búsqueda que generalmente conlleva a que el personaje cambie o no, pero sucede algo que no deja que la historia se quede quieta, ¿no? Va a seguir avanzando. Es, por ejemplo, el punto incidental siempre le pasa al protagonista. Sí, sí, Siempre. siempre. Siempre tiene que haber un protagonista. Sí. Por ejemplo, en El Padrino es cuando, para mí, sucede tarde porque generalmente tú encuentras esto en las primeras 10 páginas, pero es cuando Michael Corleone mata por primera vez a Solozzo. Para ti ese es el punto incidental, cuando él pasa, o sea, hasta el momento antes de eso, él podría haber Elegido otro regresado camino, a su vida de héroe de guerra y todo eso. lo que quisiera, pero cuando Sí. él mata por primera vez, creo que es el punto donde ya... En El Padrino. Sí. Bueno, si alguien quiere debatir eso, pueden dejarlo en los comentarios del video y veremos. Toca ver la película de nuevo, otra vez. Sí. Entonces, el protagonista siempre es el que sufre el punto incidental. O sea, ningún otro personaje secundario tiene puntos incidentales, o puede haber más de... Pues puede pasar si estás tratando más personajes, pero creo que siempre hay un personaje principal que lo lleva consigo, ¿no? que lleva la película, ¿no? Sí, que es al que le suceden las cosas. Entonces... Por ejemplo, hay películas de muchos personajes. Digamos... Boogie Nights. Uh-huh. Tiene una gama de muchos personajes. Obviamente, el personaje principal es Dirk Diggler. Uh-huh. Pero ahí lo que se hace es mostrar como toda una comunidad de cine porno. Uh-huh. Y ahí pueden más de uno tener un punto incidental, ¿o no? Sí, pero si te fijas, el punto de no retorno de Dirk Diggler es cuando él deja de ser... cuando deja de ser el niño de los papás, porque él vive con sus papás en una casa, digamos, donde la funcionalidad no es normal, los padres pelean mucho, no le prestan la atención, no le prestaron la atención que él debió haber tenido, y crece, se convierte en adulto, sigue viviendo con sus padres y no sabe qué va a pasar con su vida. Y la vida de este personaje cambia cuando en su trabajo en la discoteca conoce a este productor de cine para adultos que él lo adopta, por así decirlo, en la familia que él nunca tuvo. Y él acepta a esa familia y se convierte en una estrella porno, y ahí su vida cambia por completo. Claro. Y ahí es cuando nos metemos en ese mundo. Pienso yo que por ahí está. O sea, lo estamos el siguiendo a incidente él es el causal. protagonista, y entonces Dirk Diggler es el vehículo que nos permite viajar por este mundo Sí, de conocerlo cine porno de los desde 60s. desde el punto de vista de él y sus amigos. Y que creo yo que él nunca tuvo una familia y encuentra una familia. Sí. Es lo que sucede con este personaje, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa, es eso. Él encontró una familia. Y su vida nunca deja de ser igual por la decisión que toma de meterse en ese negocio. Bueno, y a ver, ¿qué otra película hay? Bueno, y del mismo director, por ejemplo, Magnolia también tiene muchos personajes. ¿Te acuerdas de Magnolia? Sí, cosas de Magnolia recuerdo. En Magnolia, aquí tendría que volverla a revisar, Sí. pero puede que... Bueno, en Magnolia la tendría que ver y decirte, para mí este es el punto de vista, no te puedo Sí. decir ya así en sí exacta es este,
es porque la estaba confundiendo con una película de Robert Altman Sí. que se llama Shortcuts, que es Sure. similar también, pero en Shortcuts puedes tú ver que la película empieza con unos helicópteros fumigando Sí. Los Ángeles. Ya. Y porque Los Ángeles está muy o lleno de polución o lo están, algo sucede, ¿no? Sí. Y esto afecta a todos los personajes. Ah, ok. Entonces no sé si Ah, me entiendes, por ahí en- puede estar la cosa. Hace años no la veo, la Pero tendría en que volver a Magnolia, ver. en Magnolia también hay una especie de evento que afecta a todos los personajes también, ¿no? Sí, ahí al final hay y también Hay hay una como una lluvia, tempestad. una tempestad de como si fuera un apocalipsis donde llueven sapos. Sí. Pero ese no es el punto para mí. Ese no es No. ese es como más bien un clímax raro, ¿no? Sí, el personaje de Magnolia es el niño, ¿no? Que termina siendo que es un niño genio, ¿no? Y Tom Cruise, ¿no? Sí. Creo, no sé si Tom Cruise al final es el niño genio y ya grande, no Sí. no Toca recuerdo, re- no recuerdo bien. Tengo que revisarla ahí, Pero pues ahorita que hablamos de Boogie Nights, creo que el Boogie Nights sí lo tengo más claro porque Claro. pues, la he visto varias veces. Bueno, ¿y cuál es el punto incidental más raro o espectacular que hayas visto en alguna película? Que tú digas, uy, qué chévere cómo empieza esta película. A ver. No sé, tendría que... Es que lo curioso es que cuando una película es buena, Sí. esto sucede y tú no dices, ah, mira, a no ser de que la estés analizando pues ya con otros ojos. Si te Sí. metes en la película, tú disfrutas. Sí. Entonces no te das, digamos, no te enteras, ah, este es el incidente causal. Me pones a pensar. Déjame, sigamos conversando y Sí. me llega a la Bueno, cabeza. pero te sí, recuerdo a algo. veces de pronto un punto incidental puede ser casi invisible, casi que no, ni te das cuenta. O sea, muy sutil. Quizá, pero el personaje realmente, pero sí le pasa algo. Digamos que, por ejemplo, ¿qué le sucede? Voy a darte una película de Palma, en Carlitos Way. Sí. ¿Qué sucede con Carlitos Way? Carlitos Way, él no regresa como a su barrio. Recupera su libertad. Sí, recupera. ¿Ese no es el punto incidental? Cuando recupera ¿Ya? su libertad. Entonces él recupera su libertad y tiene un plan. Sí. Pero el plan se cae cuando él llega y rompe su código de querer hacer las cosas bien por acompañar a un sobrino a un negocio que está torcido. Ah, ok. Rompe sus reglas. Entonces él va, acompaña a este personaje sin querer ser partícipe de nada. Simplemente él quiere hacer las cosas bien. Sí. Pero se mete en un negocio torcido indirectamente y termina con un dinero sucio que él ni quería cobrar Ya. después de un asesinato. Entonces allí ya vuelve a la misma vida de antes y por ende lo va a empezar a atrapar su pasado poco a poco Sí. y termina el mismo ciclo vicioso. Sí. Creo que ese es un ejemplo también bueno, circunstancial, de cómo un evento le cambia la vida a un personaje que quiere hacer las cosas bien. Claro. ¿Ya? Me acordé de esa película y de ese momento. Sí. Creo que Y ahí está además- el incidente causal. Y además que es algo que de pronto él ni siquiera quería, o sea, que fue accidental también. Sí, algo que se lo generó la vida, pero digamos que no es que no quisiera. Creo que subconscientemente el personaje termina haciéndolo porque es lo que sabe hacer. Ya. Y eso no determinaba que él no hubiese cambiado. Él seguía siendo un personaje que había cambiado, que tenía buenos valores, que no quería untarse del todo en ese negocio, pero se le presentó la oportunidad. Sin embargo, lo hizo porque pues, es lo que él sabía hacer y cómo sabía adquirir dinero. Entonces, una circunstancia lo lleva a la otra y pues se lleva ese dinero. Ya. Porque si fuera una persona que no estuviese ligada en ese mundo, pues sencillamente le va a decir al sobrino, no, mira, esas cosas no, déjame aquí, yo me salgo. Pero no, era una persona que toda su vida se dedicó a ese mundo, que cambió en cierta manera, pero lastimosamente siempre iba a estar involucrado en ese entorno, alrededor de ese entorno. Se parece como a las tragedias, como de Shakespeare, como... Bueno, yo Que digo a que veces, por ejemplo, Macbeth empezó como un héroe y ahí, ¿cuál sería el punto incidental? Yo creo que sería cuando las brujas le hablan. Cuando las brujas le dan la profecía en Macbeth. yo digo que todas las películas se remontan, todas las historias están contadas. Y cuando todas las historias están contadas se remontan al
a la génesis y a la concepción de las historias en la antigua Grecia y la literatura universal. Entonces todas van a tener la misma estructura narrativa, donde hay un comienzo, un nudo, un desenlace y un personaje que va a sufrir una transformación alrededor de un momento o una etapa en su vida que los marca y los cambia. Entonces todo va por ahí. Lo que cambia hoy en día es la manera como cuentas la historia, el lado personal que tú le pones a la historia, pero todas las historias están contadas. Siempre creo que la humanidad se ha entretenido alrededor de la narrativa. ¿Hay algún caso o eso ya se consideraría cine experimental en que un personaje no tenga un... O sea, como que sea el protagonista, pero no tenga un punto incidental? Creo que sí, que si te puedo nombrar una ya no me viene nada a la cabeza, pero pienso que ha de suceder. Hay películas que son patrocinadas por los gobiernos y si tienes los fondos y puedes hacer lo que quieras con ese fondo y contar tu historia como quieras, pues a veces creo que se puede llegar a tener un resultado así. No ahora en el momento no tengo un ejemplo exacto, ni tampoco pues no sé, no podría decirte tal película. Pero por no me lo ejemplo, recuerdo. me viene un ejemplo a mente, a mi mente, es que es, por ejemplo, Odisea Espacial, 2001. O sea, esa como que más bien, como que habla de una temática y a través de los tiempos. Pero mira, si tú analizas esa película, creo que aún en Odisea Espacial hay un incidente causal en la narrativa. Sí. ¿Por qué? Porque la película empieza con el espacio y la concepción de cómo se crea la vida en la No, Tierra. pero empieza con los A eso voy. Y hay como unos Australopithecus. hay como unos simios, una especie de simios Sí. o humanoides a punto de convertirse en hombre que están pegándole a la Tierra con un hueso o algo y lo tiran al aire. Después Sí. al final y eso se convierte en un satélite y Sí. está mostrando el proceso evolutivo. Sí. Y creo que está mostrando cómo este ser descubre con capacidad de inteligencia las herramientas que tenía alrededor de su entorno para hacer fuego, para trabajar, y a raíz de ese momento surge un cambio en la evolución y te va mostrando ciertas facetas de la vida desde ese Esa punto. pieza de rectángulo, ese monolito que está ahí, ¿será que esa es la pieza incidental? A mí me parece que es cuando estos seres descubren la inteligencia. Ahí se transforman. O sea, pero podría como que se insinúa que podría ser por ese monolito que está como ahí. Si sale en la parte de los simios, ¿no? Como Sí, un monolito ahí. yo de lo que recuerdo en la película que podría ser es eso, el momento en que ellos, hay un momento, yo ahorita no te puedo decir exactamente filmina o corte a corte qué es, pero hay un momento que yo recuerdo en donde ellos pues están pegándole al hueso, como con un hueso de algo que han cazado, están pegándole al piso y explorando. Y creo que descubren eso, ¿no? Que descubren que pueden hacer fuego y usarlo como arma. Como que empiezan a ser más racionales. Sí. Y creo que después al final se tira al aire. Y cuando se tira al aire se convierte en un... Se salta, hay una elipsis y se convierte como en una nave, en una especie de aircraft, no sé. Sí. Sí, vamos al viaje espacial Sí, y ya el hombre en el espacio y hay una elipsis muy grande entre el mico y... Sí, entonces y el creo ser humano. que ese es el punto donde tú ves... Sucedió algo con ellos, sucedió algo con este personaje. Sí. Y vemos que después está la evolución. Después nos centramos como en la historia ya de los astronautas. Sí. Y ahí, por ejemplo, los seguimos a ellos como que estamos siguiéndolos. Pero no, por ejemplo, cuando Hal se vuelve loco, ¿en qué momento se vuelve loco? Ese sería de pronto el otro... Puede haber más de un punto No, yo incidental. creo que era uno, era ese. Y el objetivo del cineasta de Kubrick era mostrar la temática de la vida. De cómo desde algo muy simple la vida llega a volverse algo muy complejo, ¿no? Sí. Pienso yo, no sé, hace años no veo la película para Sí, lo que pasa analizártelo es que más. yo también hace rato no la veo, pero cuando yo la vi como 2 veces y me pareció, aunque es excelente, me pareció raro encontrarla
como una narrativa tradicional. Ya. Bueno, otro punto de incidente causal es... Hay una película que me gusta mucho que se llama Tráeme la cabeza de Alfredo García. Eso es de Peckinpah, ¿no? Sí, en Tráeme la cabeza de Alfredo García es el contrato que el protagonista Benny adquiere por ir por esa cabeza, porque ir por esa cabeza cambia su vida por completo. Dentro de lo absurdo que tenga que alguien pida la cabeza de una persona, está pues que él acepta este tipo de contratación por dinero y termina destruyendo por completo su vida. Entonces esa es otro ejemplo de eso que me preguntabas, ¿no? Me vino a la cabeza. Está excelente. Bueno, fíjate que esta entrevista pasó volando. O sea, alcanzamos a hablar solamente del incidente causal, nos faltó el desarrollo y el desenlace, pero lo vamos a hacer en futuras entrevistas. Sí, tenemos tiempo como 5 minutos para terminar la entrevista, pero ¿qué películas nos recomendarías ahorita? Ahorita que la mayoría de las personas están viendo las películas desde su casa para evitar el contagio del COVID. ¿Nuevas? ¿Qué películas hay buenas? ¿Nuevas? Sí, de pronto alguna que hayas visto que te haya llamado la atención. Bueno, que haya visto últimamente, Steve McQueen tiene una serie que para mí es cine, ¿no? Sí. 5 capítulos, se llama Small Axe. Small Axe. Está en Amazon, me parece muy bien concebida, muy bien tratada, interesantísima. Steve McQueen es el mismo director de Hunger, Shame y 12 años esclavo. Sí, correcto. Pienso que está interesante por la temática que trata y cómo lo trata, muy, muy dinámico y muy humana. Bueno, voy a mirarla. Voy a verla recomendaría esa serie, ¿no? Para mí son películas cada capítulo. ¿Y qué te llamó la atención de esa serie? ¿El guión? Lo humano que es. Lo humano. Pienso que por más que tenga personajes que tengan cualidades negativas en algunos aspectos, los humaniza de tal manera en que sientes casi que vivieras con los personajes. Entonces logra logra ese objetivo y creo que te atrapa por eso. Otra película que yo me haya visto, nueva, no sé, Judas and the Black Messiah. ¿Ya la viste? Bueno, ayer vi todos los trailers. La recomiendo es porque me ha gustado lo que he visto hasta ahora, lo que he leído. Y el trailer me parece que está bien tratado. O sea, promete verla. Sí, hoy de hecho la voy a ver. Entonces, pues les contaría en otra oportunidad, pero creo que se ve bien tratada Judas and the Black Messiah. Ahí sí, te tengo que... te corché. Sí. Bueno, pero tranquilo, ¿no? Igual ahí pues la busca uno, busca ahí. Y las pelis de... pues no son nuevas, pero las películas de terror que está tratando... ¿cómo se llama el director? Él salió también del... Shaka King dirige Judas and the Black Messiah. Shaka King. Sí. Hay una película que a mí me impresionó mucho de un ex fellow, pues que ahorita trata películas de cine de terror o negras, digamos así. Yo no digo que sea totalmente de terror. Ari Aster. Y recomiendo Midsommar, por ejemplo, me gustó. ¿Y eres graduado de LA5? Sí. Y su película anterior a Midsommar también era increíble. Y creo que están en Amazon, se pueden ver. Sí, Midsommar es la última que él esa la vi, sacó. Me pareció rarísima. Y la otra es Hereditario. Esa no la he querido ver porque se ve miedosa. Muy buenas, ambas. ¿Ya las viste? No te dio miedo, no tienen pesadillas. No, tiene su terror, pero creo que es recomendable verlas por la narrativa y el mundo de él. O sea, muy, muy interesante. Ari Aster, ¿él de dónde es? Ari Aster, creo, si no estoy mal, es de origen israelí, pero él es americano, ¿no? Ah, ok. Bueno, interesante.
Creo que sí, pues recomiendo a Ari Aster como director y lo que te dije, Small Axe, y se ve muy interesante Judas and the Black Messiah y pues la voy a ver hoy. Bien, sí. Ahorita sí, quiero ver esa de la de Judas and the Black Messiah por lo que está pasando ahorita todo con el racismo. Y se relaciona con Small Axe. Small Axe. Son personajes... No, digo que se relaciona es la temática. La temática, ok. Entonces por eso te digo, o sea, Small Axe me llegó a querer ver... Judas and the Black Messiah, Ajá. ok. Bueno, interesante, sí hay una buena lista ahí para los que no la han visto. Yo también ya investigaré un poco sobre Small Axe, Judas and the Black Messiah. De Ari Aster ya vi Midsommar, me falta Hereditary. Aunque se ve miedosa esa, ¿no? Me va a tocar ver South Park después de ver eso. Es chévere, es chévere. Listo. Quedas con ganas de que él haga más cine. ¿Sí? Entonces, Bueno, chévere. bien, chévere. Si quieres, danos tu cuenta de Instagram para que la gente te pueda seguir en Instagram. ¿O tienes Twitter? No. Sí, mi Twitter es Gorilla Thumb. ¿Gorilla qué? ¿Cómo? At Gorilla Thumb. Gorilla Thumb. Como Thumb. pulgar. No. ¿Como tanga? Sí. Thong en inglés. Gorilla thong. Ya. O sea, es una tanga de gorila. Sí. Excelente. ¿Y Instagram? Camilo GBC. Camilo GBC. Bien. Listo, chicos. Camilo, gracias. No, a ustedes. Espero les haya servido un poco. Claro, no, por lo menos ahí me pareció muy información. interesante la discusión sobre el incidente principal, Causal. causal, el incidente causal que es la que dispara la historia. No sé si les fui muy explícito en por qué fallo o no. Yo no soy de los que digo tienes que ir a escuela de cine. La escuela de cine es buena para, si no tienes mucha experiencia, aprender ciertas cosas que son necesarias y hacer relaciones. Sí. Si definitivamente no tienes el dinero para ir a una escuela de cine o no lo puedes conseguir por becas o por fundaciones, pues no es el fin del mundo. Hay otras maneras de aprender cine y es ver demasiadas películas y con un celular, con cualquier método que te pueda o aparato que te pueda grabar, tratar de hacer tus pequeñas escenas en casa, experimentar, estar muy pendiente de qué dicen los directores que están trabajando hoy en día acerca del craft, de cómo hacen su trabajo, digámoslo así, con cincel y martillo. Sí. Y tratar de hacerlo, es ir a hacerlo. Pienso yo que eso es lo que te va a generar conocimiento, salir y hacerlo. Salir y hacer, no. Sí, no quedarse esperando. olvídate de la iluminación, olvídate de que pasa así, es ir a hacerlo. Ya con eso vas aprendiendo. Claro, yo ahorita me dediqué a escribir porque sentía que le debía más a la escritura y lo estoy logrando y estoy descubriendo y me encanta el proceso y creo que hasta para terapia sirve mucho. Pero es hacerlo, ¿ya? Una vez hacerlo y cualquier cosa que se te ocurra, ser creativo, no tener miedo, expresarse y simplemente tratar. Bien, buen consejo para los que están ahí en casa deprimidos. Escriban y hagan. Listo. Muchas gracias. Por favor, si les gustó la entrevista, quieren ver más entrevistas, tendremos a Camilo de nuevo para hablar después, más adelante, del desarrollo y desenlace de una historia. Solo hablamos del siguiente causal, pero tendremos más historias de cine. Suscríbanse a Nerdopolitan.